transferencia de protones al espacio intermembrana, que es lo que hemos visto. Y acuérdense, por favor, que eso no va ligado a ¿cómo se llama? A los complejos respiratorios. Y otra cosa, ustedes han visto que en la lámina dice complejo 1, complejo 2, complejo 3. Son en realidad complejos respiratorios. Y hago la aclaración porque en una oportunidad, como le dije al otro grupo también, quise plantear una pregunta y yo lo conozco como complejo respiratorio. ¿Está bien? Pero si yo lo pongo como complejo respiratorio, la pregunta no iba a estar, complejo solo, la pregunta no iba a estar muy bien, entonces tenía que poner respiratorio, pero al final no lo logré colocar porque no les había aclarado a los estudiantes que era lo mismo complejo 1 que complejo respiratorio 1 y podía haber lugar a reclamo. ¿Estamos bien? Pero ustedes ya saben que es lo mismo complejo 1 que complejo respiratorio 1. ¿Bien? Entonces, acuérdense que ahí que se le cede los electrones y los protones pasan a través de la membrana hacia el espacio intermembrana. Entonces, ese espacio intermembrana se carga positivamente porque están yendo los protones, ¿no es cierto? Y se produce un potencial de membrana. Cuando los protones van a regresar, ¿cuándo regresan? Acá. Cuando por acción de la ATP sintasa, sintetizan ATP para cuya finalidad utilizan ADP más fosfato inorgánico. En ese caso, ¿qué cosa hay? Hay liberación de energía. ¿Estamos bien? Liberación de energía. Acá lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Miren ustedes, la glucosa, hasta obtener lactato, se utilizan 47 kilocalorías. Y para formar de lactato a dióxido de carbono y agua, son 639 kilocalorías. Lo cual más o menos se utiliza, ¿qué cosa? Se han utilizado 686 kilocalorías, ¿no es cierto? Para degradar glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Las plantas, para sintetizar glucosa, utilizan la misma cantidad de energía para formar esta glucosa. ¿Está bien? Síntesis de glucógeno. ¿Cómo se sintetiza el glucógeno? El glucógeno, ¿sí?, a partir de la glucosa, por acción de una exoquinasa, me da glucosa 6-fosfato. Bien. Por acción de una glucomutasa, esta glucosa 6-fosfato forma glucosa 1-fosfato. Y por la UDP glucosa pirofosforilasa, UDP glucosa, para cuya reacción se requiere el UTP. Esta UDP glucosa va a ceder cosa, la glucosa, ¿a quién? Al glucógeno, que tiene N moléculas de qué? De glucosa. ¿Por cuyo motivo? Si le adicionamos una glucosa más, y este viene con una N cantidad de glucosas, el glucógeno ya no va a quedar como N, sino como N más 1. Que N no tiene ese, sino como les digo de cosa, la cantidad de glucosa que este glucógeno. ¿Correcto? Bien. Antiguamente no se sabía por qué o qué sucedía o cómo aparecía, digamos, el glucógeno cuando este se acababa. ¿Está bien? De manera tal que cuando se acababa el glucógeno decían, bueno, y si ya no hay glucógeno, ¿quién lo genera? ¿De dónde aparece? Entonces apareció esta glucogenina. ¿Está bien? Esta glucogenina que va a unir a una tirosina y se va a unir a una UDP glucosa. Y ahí está, ¿cierto? La UDP glucosa con la glucogenina, ¿sí?, y se le ha añadido, ¿qué cosa? Una glucosa. Y por acción de una glucógeno-sintasa, ¿de acuerdo? Vamos a tener todo esto de acá que viene a ser el glucógeno. Cuando hablamos ya de por qué salen estas ramificaciones, ahí entra en juego la enzima ramificadora. Los extremos que están del lado izquierdo, ¿está bien? ¿Sí? Y a los cuales no se les va a dosar ninguna glucosa, son los denominados extremos no reductores. Y estos son, y también lo vamos a ver más adelante, los enlaces alfa 1,6, y los de la cadena lineal, como ustedes observan acá, son los enlaces alfa 1, alfa 1,4. Si lo vuelvo a hacer, si lo vuelvo a ver haciendo eso que acabo de verlo, caballero, sale del aula. ¿Estamos bien? No, la persona a la cual me estoy refiriendo ya sabe qué cosa he hecho. ¿Estamos bien? Mientras yo estoy acá, esa persona ha movido rápidamente su mano escondiendo algo, porque pensó y a voltear a ver. ¿Estamos bien? La próxima. ¿Estamos bien? Ya estamos. ¿Qué edad tendrá la persona, el estudiante con menor edad acá? ¿17 de repente? Podría ser, ¿no? De repente entró a los 15. Yo tuve una compañera que había entrado a los 15 años. 17 años. Segundo año, 17. Pero por lo menos hablo de personas que son ciudadanos, ¿no es cierto? 18 años. Tan grandes y todavía con esas actitudes.
No, parece que no hubiera terminado todavía de madurar. Maduren, por favor. Bueno, les decía entonces los enlaces alfa 1,4 que son los lineales, que ustedes lo conocen, y las ramificaciones que vienen a ser los enlaces alfa 1,6. Y finalmente tenemos el glucógeno. Acá lo que vamos a ver es la glucógeno sintasa, ¿correcto? Que va a aumentar, y la enzima ramificante, un segundo, sí. Un segundo. Bien, le decía entonces que esta glucógeno sintasa, ¿cierto? Lo que hace es introducir, ¿cierto? Pero no es que lo va a introducir glucosa, y por los siglos y nunca va a terminar, sino que llega un momento en que interviene esta enzima ramificante y lo que hace es eso, ¿no? ¿Ven? ¿Lo vieron? ¿Ven? Eso es lo que hace. ¿Ven? Lo voy a ir de una para otra. Eso es la manera. Entonces vamos a tener que el glucógeno, ¿cierto? Va a tener la acción de la fosforilasa A, pero también, después lo vamos a ver esto más en detalle, hablamos de la alfa 1,6 glucosidasa. También vamos a ver, ¿no? Esta es una esquematización, digamos, de la estructura del glucógeno, obviamente. Y acá para ver, hoy, ¿qué cosa vemos acá? Los enlaces alfa 1,4 en la lineal, ¿cierto? Acá está, 1,4, pero en las ramificaciones, ahí vemos qué cosa, enlaces glucosídicos alfa 1,6. Ahora vamos a ver de la degradación. La degradación. Entonces, la degradación de glucógeno, ¿cierto? Va a requerir de una fosforilasa A. No pierdan de vista esto. Esa fosforilasa A requiere de fosfato. ¿Estamos bien? De fosfato. ¿Qué hace? Corta, suelta uno. Pero como es, ¿qué cosa es esto? Cada una de estas O's que están aquí, ¿qué cosas son? ¿Ah? Una glucosa. ¿Estamos bien? Entonces, es una glucosa que se une como estoy fosforilasa A y como fosfato inorgánico, entonces tengo glucosa, 1, fosfato. ¿Listo? Entonces, llega un momento, ¿cierto? En que va avanzando, por eso le dije, ojo, no pierdan de vista este. ¿Sí? Va avanzando, y dice, no, hasta acá no. Un momentito, y además no se puede, así que ahora tiene que venir una transferasa, que es la que transfiere. Y miren que ahí quedó ese azulito que le dije. ¿Están bien? Entonces, está transferasa. Transfiere. ¿Correcto? Listo. Una vez que lo transfiere, va a este lado. Y acá tenemos qué cosa que es este, que es glucosa. Y ahí viene qué cosa, aquí encima, por eso digo, ojo, habíamos hablado de la fosforilasa, ¿cierto? En ese esquema, y hablamos también de la alfa 1,6 glucosidasa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, este de acá, este azulito que está acá, ¿cierto? Por acción de la alfa 1,6 glucosidasa, porque esa es una ramificación, por lo tanto es enlace alfa 1,6, libera qué cosa? Esto es una representación muy similar a la que habíamos visto antes. Es cierto que tenemos el glucógeno, contiene moléculas de glucosa, que por acción de un glucógeno fosforilasa y fosfato inorgánico me va a dar glucosa y no fosfato, pero este ha perdido una glucosa. Entonces será glucógeno N-1 glucosa, que es esta de acá. ¿Bien? Listo. ¿Quiénes regulan la degradación del glucógeno? El glucagón y la epinefrina, ¿correcto? Y para la síntesis del glucógeno participa la insulina. Muy bien. ¿Cómo se regula la degradación del glucógeno? Tenemos glucógeno, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. Hasta ahí llegamos bien, hasta que cuando vemos que estamos en el tejido muscular, esta glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato, y la fructosa 6-fosfato es un efector positivo para la fosfofructokinasa 1. Por lo tanto, al formarse fructosa 6, ¿cierto? Voy a tener que la vía se dirige en este sentido, a piruvato, lactato, porque estoy en el músculo. ¿Estamos bien? Porque estoy en el músculo. Y además, en el músculo no tenemos una enzima. ¿Qué enzima es esa? Glucosa 6-fosfatasa. ¿Estamos bien? ¿Qué existe? Acá, ¿ven? Acá sí está. ¿Dónde? En el hígado. Entonces la glucosa, con la glucosa 6-fosfatasa, este fósforo se va, y nomás me queda ¿qué? Glucosa que va a ser liberado al torrente circulatorio para mantener justo los niveles de glicemia. Bien, ¿qué sucede en el hígado?
degradación de glucógeno en el hígado. Glucagón, si no es el receptor, activa la proteína G y este a su vez a la adenil ciclasa. ¿Estamos bien? Ahí sale el ciclasa que hace que el ATP se convierta en AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que hace es convertir la proteína quinasa A inactiva en activa. Esta proteína quinasa A inactiva es un tetrámero. ¿Está bien? Que por acción del AMP cíclico se divide en dos dímeros. ¿Bien? Entonces, y uno de esos dímeros es justamente la parte activa, la que cumple la función. De manera tal que cuando se vuelven a juntar, es decir, se forma el tetrámero, estoy hablando de nuevo lo mismo, que se inactiva. ¿Cuánto falta? Media hora. Media hora. ¿Y de la mitad? La mitad. ¿La mitad? Vamos. No sé, creo que más energía tenía en la primera clase, ¿no? Sí. Y volaron en la primera clase. Bueno, vamos. Entonces, en esta fase habíamos visto nosotros que la proteína quinasa A se activa, ¿correcto? ¿Qué fase estamos hablando? ¿Postprandial o postabsortiva? Tengan mucho cuidado eso en el examen. Postprandial, postabsortiva, tejido muscular, tejido adiposo, eritrocitos, cerebro, músculo. ¿No ves? Listo, tengan cuidado. Entonces, esta proteína quinasa A se va a activar, ¿qué cosa? En la fase post-absortiva. Y me convierte la fosforilasa quinasa inactiva en fosforilasa quinasa activa. ¿Para qué? Para que con ATP, la fosforilasa B se convierte en fosforilasa A. Y al estar fosforilasa está activa, lo que va a producir es una glucogenolisis. Estoy en el hígado. Claro que sí. Entonces voy a obtener glucosa 1-fosfato, glucosa 6 y finalmente glucosa que se va al torrente circulatorio. Simultáneamente, la proteína quinasa A activó la fosforilasa quinasa, pero inactivó a los glucógenos sintasa, o sintetasa. Y tiene una lógica, porque miren ustedes, no vas a degradar, es decir, no vas a producir una glucogenolisis y vas a ir formando glucógeno. ¿Está bien? Entonces lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Vas a producir una glucogenolisis para obtener glucosa en la etapa post-absortiva, ¿correcto? Para cuyo fin es inactivar a la glucógeno sintasa y la función que cumple la proteína quinasa A, ¿de acuerdo? Y la torna la glucógeno sintasa inactiva. Ahora, cuando ingiere alimento, ¿qué es lo que sucede? La proteína fosfatasa se activa y me inactiva la fosforilasa A, la convierte en fosforilasa B. Claro, si la convierte en fosforilasa B, el glucógeno ya no se degrada. ¿Para qué quiero degradarlo? Si he comido, si tengo glucosa, ¿para qué voy a degradar el glucógeno? No requiero degradarlo, entonces esto tiene que inactivarse. De la misma manera, esta proteína fosfatasa tiene que activar la glucógeno sintasa. ¿Para qué? Para que ese carbohidrato que estoy comiendo finalmente me forme ¿qué cosa? Me forme glucógeno. ¿Está bien? Y otro aspecto importante a considerar es que esta fosforilasa quinasa tiene que inactivarse. Por supuesto, porque si se mantuviese activa, ¿qué voy a hacer? Se degradaría el glucogenolysis. O sea, había esto, ¿no? Por un lado esto y por el otro lado esto. Por un lado esto y por el otro lado. No tendría, usted tiene que activarla. ¿Estamos bien? Entonces, fosforilasa quinasa se inactiva. En el músculo, ¿qué sucede? En el músculo, la epinefrina que actúa como su receptor, ya con la proteína G, está activa la ciclasa para transformar ATP en AMP cíclico, lo cual, o sea, el AMP cíclico hace que se active la proteína quinasa A. ¿Bien? Lo mismo, el tetrámero, ¿cierto? Y los dímeros, el dímero que tiene la parte activa, que es el que va a cumplir la función. Cuando no ingerimos alimentos, cuando estamos en la etapa posabsortiva, en el músculo la fosforilasa quinasa, por acción de la proteína quinasa activa, se activa y va a inactivarse la glucógeno sintasa. ¿Bien? De tal manera que esta proteína quinasa está activa en el momento que no hemos ingerido alimentos, aproximadamente de las 4 hasta las 12 horas. ¿Bien? Y esta fosforilasa quinasa que es comida de la fosforilasa B y fosforilasa A, para cuyo fin requiere el ATP, y esa fosforilasa A lo que hace es degradar el glucógeno, se produce glucogenolisis. La diferencia es que llevo glucosa 6, glucosa 1, pasa a glucosa 6, y de glucosa 6 pasa a fructosa 6. ¿Por qué? Porque acuérdense
¿dónde? En el músculo. Y en este tejido no hay glucógeno, glucosa, perdón, glucosa 6-fosfatasa. ¿Está bien? Por lo tanto, forman fructosa 6. Y fructosa 6-fosfato es un potente estimulante de la enzima fosfofructoquinasa 1, por cuyo motivo entonces hace ¿qué cosa? Glucólisis. Cuando ingiero alimentos, ¿qué sucede? Cuando ingiero alimentos, la proteína fosfatasa me inactiva esta fosforilasa B, el glucógeno deja de degradarse, pero tiene que sintetizarse glucógeno. Entonces se sintetiza glucógeno, activándose la glucógeno sintasa. ¿Bien? Y a partir de la glucosa formo glucógeno. Pero, ojo, esta igual tiene que inactivarse, porque si no me estaría haciendo este paso y no lo necesito en esta etapa. Estoy hablando en qué etapa, la etapa post. Regulación de la degradación del glucógeno en el hígado. Tenemos la adrenalina en el hígado, de acuerdo a este complejo de adrenalina receptor, y mediante la fosfolipasa C, la fosfatidina 4,5-bifosfato, se queda convertida en fosfatidina trifosfato más diacilglicerol. Este inositotrifosfato, ¿sí?, convierte el calcio, o saca, mejor dicho, el calcio del retículo citoplasmático y lo envía al calcio citoplasmático. Ojo, quédense con este calcio citoplasmático, porque aquí, en la siguiente diapositiva, es que tenemos que este calcio citoplasmático se une a la fosforilasa quinasa y forma el complejo calcio-calmodulina con fosforilasa quinasa activa. ¿Para qué? Para convertir fosforilasa B en fosforilasa ¿sí?, con ATP, y esta fosforilasa A convierte el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Este es un proceso que está muy activo en los deportistas, porque hay liberación de adrenalina. ¿Listo? Vamos a ver los proteoglucanos. Los proteoglucanos son como su mismo nombre lo dice, ¿sí? Está constituido ¿por qué? Porque hay aldeanes de polisacarios que están unidos a una proteína central, por eso son proteoglucanos. Tienen un ácido urónico y hexasamina. ¿Y dónde lo encontramos? En la matriz extracelular, humor líquido sinovial, cartílago, etcétera. Es sintetizado en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi y son secretados por las células. Acá vamos a ver algunos proteoglucanos, como cuando el disulfato, que es el sulfato y el ácido hialurónico. El famoso ácido hialurónico que ustedes se encuentran preparando todos los días, ahí está. Pero ¿dónde encontramos ácido hialurónico? Lo encontramos en la piel y en el líquido articular. La heparina en el hígado, vaso y pulmón. Cuando el cuatro sulfato, cartílago, piel y hueso. Cuando el sulfato, cartílago y piel. Y en sulfato, pulmón y piel. Acuérdense, por favor, que estos proteoglucanos no vienen a ser sino constituyentes. El cemento, ¿se acuerdan? En algún momento he hablado de cemento celular. A diferencia de las glucoproteínas. Las glucoproteínas son proteínas ligadas a glúcidos, ¿no? La parte proteica se sintetizada en el retículo endoplásmico, contiene L-fucosa, glucosa, galactosa, N-acetilneolamínico, ¿bien? Secretada por células ligadas a la membrana celular o segregadas a los lisosomas dentro de la célula, degradadas por encima de los lisosomales que son específicas para cada monosacárido. Lo importante de estas glucoproteínas es que estas cumplen funciones. ¿Estamos bien? Estas cumplen funciones, a diferencia de los proteoglucanos, que son el cemento celular. Estas cumplen funciones, como por ejemplo, protrombina, ribonucleasa B, que son enzimas, las hormonas eritropoyetina, tiroglobulina, en la membrana la glucoforina, en el sistema inmunológico la gamma globulina, los grupos sanguíneos, y en el transporte la célula plasmina y la tan conocida transferrina. Son glucoproteínas. Vayamos a ver gluconeogénesis. ¿Sí? La gluconeogénesis no viene a ser sino el proceso a través del cual se obtiene glucosa de compuestos que no son carbohidratos. Eso básicamente. Se realiza principalmente en el hígado, pero también hay otro tejido donde se realiza la gluconeogénesis. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Ah? Sí, en el riñón. ¿De acuerdo? Ese es el otro órgano gluconeogénico. Los mayores precursores son aminoácidos, lactato y glicerol. Los aminoácidos, ¿se acuerdan? Principal aminoácido gluconeogénico. Principal aminoácido gluconeogénico. Alanina. ¿Estamos bien? El lactato ¿de dónde viene? Del músculo, pues, ¿se acuerdan? Piruvato, lactato torrente circulatorio y de ahí hacia el hígado. ¿Para hacer cosas? Gluconeogénesis. Glicerol, ¿de dónde? Estoy hablando de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, ¿en qué etapa se produce? ¿Tiempo?
glicerol, estamos hablando de la etapa post-absortiva. Por lo tanto, este glicerol está provenido ¿de dónde? Del tejido adiposo. Porque acuérdense que el glicerol también proviene en la etapa postprandial, ¿de dónde? De los kilomicrones, ¿correcto? Que contiene, ¿qué cosa? ¿Qué contienen los kilomicrones? Triglicéridos.